Al menos 30 oficiales de carrera de las Fuerzas Armadas de los países de la OTAN fueron rodeados en la región de Kursk. En los últimos días, en los medios de comunicación, dice esta noticia, se ha discutido activamente la información de que en la región de Kursk, donde continúan las feroces acciones militares, unos 30 oficiales de carrera de países de la OTAN habrían sido rodeados por tropas rusas. Esta información ha sido difundida por varios corresponsales militares y fuentes rusas, en particular la información expresada por Sergei Lebedev. Y ojo, porque Rusia, lo traemos luego, ha contactado con algunos países que forman parte de esos mercenarios OTAN que están en la región de Kursk. Dice el artículo, Alberto, sin embargo, expertos y analistas expresan algunas dudas sobre la veracidad de estas informaciones. Ya han aparecido anteriormente acusaciones similares sobre la presencia de oficiales de la OTAN en la zona de conflicto, pero en más de 3 años de acción militar no ha sido registrado ningún miembro activo del servicio de los países de la alianza como prisionero o participante. La falta de pruebas documentales como fotografías, vídeos o declaraciones pone en duda la veracidad de tales afirmaciones. Para saber si es cierto o no que hay 30 oficiales OTAN atrapados en Kursk, solo hay que recordar las noticias de la semana pasada. ¿Os acordáis cuando Miguel nos ponía un título más que revelador? Donald Trump suplica a Putin por las tropas embolsadas en Kursk. O sea, Donald Trump no había movido un dedo, ni un dedo, por los cristianos muertos ese mismo fin de semana en Siria. Y de repente suplicaba a Putin por las tropas atrapadas en Kursk. Además, en ese mismo directo, Miguel nos traía otra noticia también muy significativa. Unas declaraciones de Donald Trump quejándose del lío en el que les había metido Joe Biden con esta guerra. En menudo lío nos ha metido Joe Biden. Hay oficiales de la OTAN. Sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Rusia durante la anterior semana? Un pasillo puro y duro. Un pasillo para que cuando tú tengas que salir de Kursk, pases por el pasillo y yo te elimine. Salvo que te rindas. Lo cual no pueden hacer los mercenarios o tropas que no sean ucranianas, porque no se verían acogidos a ese derecho de la guerra que permitiría salvar la vida en caso de rendición. De ahí las súplicas de Donald Trump que nos traía Miguel. Y hay más, porque estos días hemos visto que en uno de sus viajes, Witkoff, bueno, en uno de sus viajes no, en el último viaje que ha realizado la semana pasada, de ahí ha salido información que acredita que Rusia no eliminó, no derribó el avión de las líneas de Azerbaiyán. Y eso sale de la visita de Witkoff. ¿Os acordáis de aquel avión que se hizo coincidir el aterrizaje del avión con el lanzamiento de drones por parte de Ucrania? Y Rusia se comentaba que en su labor de antiaéreos voló el avión. Bueno, pues Witkoff ya le ha dicho a Putin probablemente que tiene información de que no ha sido así. De que efectivamente el avión ucraniano había sido derribado de una manera voluntaria por parte del ejército ucraniano. O de algún modo, algo llevó a cabo el ejército ucraniano en busca de ese avión, no fue algo accidental. Y eso es lo que nos debe hacer ver que sin duda hay altos mandos oficiales de la OTAN en Kursk. Ya está negociando Estados Unidos con Rusia la supervivencia probablemente de oficiales propios. Pueden ser oficiales de toda la OTAN, pero seguramente los hay incluidos de Estados Unidos. Claro, Zelensky este fin de semana, más miserable no puede ser. En lugar de a los chavales que están en una situación absolutamente imposible de salvar, porque Rusia ya les ha hecho el pasillo, claro, cuando se habla de embolsar no significa que estén cerrados. Significa que se les ha dejado una boca de salida para que según pasan por esa boca de salida, como no se han rendido, están huyendo hacia su territorio, pero no se han rendido. Podemos eliminarlos para que no vuelvan a luchar. Y esa es la situación en la que estaban estos chicos y siguen, claro, por ese pasillo
los oficiales de la OTAN tienen que pasar y van a caer, obviamente. Zelensky ha sido un miserable porque debió dar la orden de rendición. No había otra opción. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo el fin de semana? Decir que, claro, que podían salir ya si querían del cerco o volver a casa si querían, porque, claro, la misión que se había pretendido llevar a cabo ya se había cumplido. Después de 70.000 muertes, claro. Ya los chavales huyen, pero los chavales huyen por el pasillo que les ha dejado es profeso el ejército ruso. Y ahí son eliminados como moscas. El que sobrevive lo hace por muchísima suerte. Y claro, los chicos de la OTAN están ahí. Así es que vamos a ver estos días si sigue arreciando los comentarios al respecto de ese ataque al avión en Azerbaiyán. Recordad que el presidente de Azerbaiyán tuvo varios gestos diplomáticos feísimos contra Putin, culpándole de ese derribo. De hecho, Putin salió, a cierto modo, a pedir disculpas, porque hubieran sido ellos o no, pues lo más normal es que hubieran sido ellos. Y ahora Estados Unidos seguramente ha conseguido, o ya las tenía, información satelital que acredita que no eran ellos. Información que seguramente le harán llegar a Putin a cambio de, oye, mira, los nuestros son estos, a estos les tienes que dejar salir. O los detienes y nos los devuelves. Les decimos que se rindan, los capturáis y nos los devolvéis. Vamos a esperar, pero amigos magos, no nos extrañe que durante los próximos días veamos cosas muy raras que pensábamos que eran de una manera y luego son de otra. Miguel, súper interesante. No, interesante tu reflexión, Alberto, porque has puesto justo el punto de Donald Trump de reclamar también, oye, esa súplica de piedad, ¿a qué ton venía? Ya lo vemos. Y luego la miserable actitud de Zelensky, Sí, que como veis, le importan un montón los ucranianos. Lo podéis ver tremendo. tranquilo. Bueno, están huyendo como pueden. En Kiev hicieron una declaración sobre la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mariana Bezuglaya. La retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la región de Kursk no fue planeada. Según Mariana Bezuglaya, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, es directamente culpable de lo que está sucediendo al ejército ucraniano en la región de Kursk. Fue negligente con la posición de las unidades, por lo que comenzó el caos. Bueno, Sirsky aquí le caen, No, vamos, que le caen a es que diario. han tenido la desfachatez, querido Miguel, de sugerir a la opinión pública que, claro, que ellos estaban retirando las tropas de motu propio para dar una sensación de que quieren la paz, cuando las tropas están siendo corridas de calle por los rusos. Un pasillito en el que pasar por ahí hay testimonios de chavales que han logrado sobrevivir y lo que cuentan es demoledor. Sobrevivir por centímetros. Y claro, si es que estos, para acallar las críticas, dicen, no, si está todo organizado. Y sale Bezuglaya, que es igual que ellos en cuanto a la ideología, igual de belicista que ellos, y les lee la cartilla con razón en cuanto a la operación. ¿Cómo que habéis planeado? ¿Qué demonios habéis planeado? Lo único que ha hecho Zelensky, y es que es lamentable, queridos magos, el fin de semana, cuando ya esas tropas en Kursk no tenían nada que hacer ya, estaban totalmente vendidas. Es decir, que claro, no, que la misión ya estaba cumplida, que podían volver, claro, cuando ya estaban cercados y con un cuello de botella clarísimo para tener que pasar por ese cuello de botella si querías sobrevivir. Claro, obviamente están cayendo como moscas los chavales ucranianos. O sea, no ha habido ni una hasta ahora, amigos, Bakhmut, Avdiivka, poneros en cualquiera de las batallas más o menos de avance ruso en la que ha habido una ciudad implicada importante. Es que no ha habido ni una en la que Zelensky haya tomado una decisión mínimamente noble. Claro, luego, ¿cómo lo soluciona? Como lo hemos visto en las últimas horas, sustituyendo al jefe del Estado Mayor, como si tuviera algo que hacer. Hombre del que no habéis oído hablar seguramente en vuestra vida y nosotros tampoco. Pero claro, se le sustituye porque es el culpable de que haya sido un fracaso la opción de Kursk. Y la BBC hoy diciendo que había muerto 12.000 chavales en Kursk, cuando llevamos 70.000 mínimo. Miguel nos traía el contador estos meses atrás
Ya dejamos de contar, Miguel, no sé si te acuerdas, en No, 65.000. lo traigo hoy también, hoy traigo cifras nuevas de Kursk. Sí, pero el Pero no. contador total, el total de las cifras. O sea, la última que nos trajo global de muertos en Kursk, 65.000. Claro, los medios ahora diciendo, no, fíjate, qué puñeta. Ucrania ha partido 12.000 hombres en Kursk. 12.000 Mira, los Alberto, primeros. te traigo ahí las cifras de hoy. Pues fíjate, no, mira, no me imaginaba que traías justo el acumulado. Tremendo. Coméntanoslo, Miguel. Coméntanoslo. Ucrania pierde más de 68.000 soldados en la fallida incursión en Kursk. Ojo, que Zelensky lo ha vendido como una operación maravillosa y que ya la semana pasada, acuérdate, Alberto, que nos estaban tratando de decir que Washington y Ucrania pretendían la retirada de las tropas de Kursk como gesto de buena voluntad. El ministro de Defensa de Rusia comunicó este lunes que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 68.130 efectivos en los combates en la provincia rusa de Kursk. El ejército ruso eliminó más de 280 militares ucranianos durante la última jornada en Kursk. ¡Oh! Pero la cifra total, Fijaos que ahí tenéis. brutal. MacGregor estos días ya está hablando de que en total Kursk y todo lo demás en Ucrania han debido caer ya más holgadamente más de 1.000.000 de soldados. Él habla de 1.200.000, pero hace referencia a otras fuentes que se refieren a 1.500.000 y habla de muertos. Y estima que los muertos fallecidos por parte del ejército ruso rondan los 100.000. Se me antojan pocos, pero él habla de 100.000. Y hay que tener en cuenta que en Kursk tenían las tropas de élite. Habían retirado tropas de élite de Donbass para la aventura de Kursk, claramente. Claramente tenían como intención llegar a la central de Kursk. Si no sale Kursk, no importa. Nos quedamos allí y tendremos una baza para negociar. Por eso habían llevado a las tropas de élite, porque la misión era dificilísima y era muy importante. Bueno, pues por esa razón, obviamente ahora en el resto de frentes la cosa va cayendo como un castillo de naipes. Y veremos lo que pasa en Sumi, en la retaguardia de Kursk. Es decir, esos ejércitos ucranianos, claro, ahora los rusos dicen, bueno, cuando terminemos con todos los embolsados de Kursk, tenemos a tiro de piedra Sumi. Y los rusos quieren una zona de amortiguación. Pues se lo has dejado a huevo, Zelensky, a los rusos. Claro, todo esto podría parecer un despropósito descabellado, de una mente estúpida. No. Es el escenario descabellado de una mente psicopática, a la que le da igual la muerte de las personas con tal de obtener un beneficio. Tuvo hace 15 días una oportunidad más o menos decente de retirar todas las tropas de Kursk y habrían sobrevivido muchos miles de soldados más, que llegado el caso pueden ser utilizados en otro frente. No. No importa. Ya engañaremos a cualquiera de los chavales que ahora se están reclutando entre 18 y 25 años y estos, que pase con ellos lo que tenga que pasar. Luego hay gente que viene a los canales y dice, ay, ¿habláis de la muerte con una alegría? Sí, si queréis nos ponemos a llorar. Con las noticias que recibimos todos los días para contároslas. Quiero entender yo que será algún lavado de cerebro del régimen de Kiev. Gente de esta que ve el telediario. Putin es malo, Zelensky es bueno. Uy, estos, vale, tenéis razón. Putin no iba a morir de cáncer. Bien, vale, no utilizaba chips de lavadoras para los misiles ni para los tanques. Vale, pero es que habláis de la muerte con una alegría. En fin, Miguel, vamos. Analista Mercuris, las operaciones en el norte de Ucrania acercan a las tropas rusas a Kiev. El analista británico Alexander Mercury señaló el hecho de que recientemente en la parte norte de Ucrania, donde ha estado relativamente tranquila la situación durante 2 años, el ejército ruso comenzó a realizar operaciones militares activas. Esto podría acercar de nuevo al ejército ruso a Kiev desde una posición mucho más fuerte que la que tenían en febrero-marzo de 2022, señaló Mercuris. Pues ahí lo tenemos, Alberto. Claro. Más zona de amortiguación. Claro, eso es normal. Normal, vamos.
Bueno, vamos con la siguiente. En el orden de noticias, aunque luego os traemos las tácticas, el ejército ruso ha destruido 10 antenas Starlink de las tropas ucranianas en un día. Fijaos, destruidas 10 antenas Starlink de internet satelital y 27 puntos de operación de drones del enemigo. Ojo, porque también, Alberto, yo quería comentarlo, la situación en Tesla es dramática. Incluso se está pidiendo la cabeza de Elon Musk. Parece ser que algunos accionistas de referencia están diciendo que dimita como CEO y de hecho, pues es que hoy, fijaos, estaba mirándolas ahora, otro 5% de descenso en un día positivo en Wall Street, en barrera las acciones de Tesla y Elon Musk cuestionado. Pues sí, es muy difícil quitar a Elon Musk porque es el padre de la criatura, es decir, él hizo tan grande a Tesla y lógicamente el barco seguía con él. Pero ya vemos la situación terrible. Y eso es Starlink, claro, Elon Musk tiene que seguir dando internet en Ucrania. Pero si los rusos consiguen localizar esos receptores, que probablemente ya con la evolución que está demostrando Rusia en su guerra electrónica seguramente no le resulte tan difícil encontrar esos receptores, pues Ucrania está ciega, o sea, no tiene capacidad de entender qué pasa. Y Rusia, sin embargo, no. Así es que, queridos, clarito y clarinete lo tienen. Según nos dice esta noticia, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso comenta que se han puesto en contacto desde Rusia con los países cuyos mercenarios fueron vistos en las batallas cerca de Kursk. Moscú se está comunicando a través de canales diplomáticos con países cuyos mercenarios han sido vistos en Kursk. Así lo anunció el embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para los crímenes del régimen de Kiev, Rodion Mirosnik. El Hombre, diplomático recordó a la delegación rusa ante la OSCE. Bueno, pues hombre, Putin para eso es muy práctico. ¿A mí de qué me sirve tener a los mercenarios muertos si les puedo sacar partido? Cuando cuentan que el submarino Kursk, submarino, no el territorio, submarino Kursk, que a primeros de los 90 fue quizás torpedeado, la historia que quedó para la historia, la oficial, era que el submarino había explotado porque un torpedo se había encasquillado y había hecho explosión y eso había llevado al submarino al fondo del mar Báltico. Sí, el mar Báltico. O no, estaba arriba. No me acuerdo si era al norte de Noruega, creo que era el norte de Noruega, no, el mar Ártico, creo que era. Y allí siempre se dijo las malas lenguas, y hay documentales, que aquello había sido un misil, un torpedo estadounidense. Pero clarísimamente además. Y no eran malas lenguas desinformadas necesariamente, eran malas lenguas del ejército ruso. Que aquello había sido un ataque estadounidense en unas maniobras que había realizado la OTAN allí. Un ataque contra ese submarino. Y las malas lenguas cuentan que Vladimir Putin habló con Clinton y a cambio de no airear la verdad, que obviamente obligaría a entrar en una guerra con Estados Unidos que podría acabar en el ámbito nuclear, sin duda, Clinton favoreció la condonación de varios créditos por parte del Fondo Monetario Internacional a Rusia. Estoy contándolo un poco de oído, pero los tiros van por ahí. Y la cosa quedó en que el submarino Kursk, con sus 100 y pico chavales, que estuvieron durante varios días vivos, esperando rescate mientras la cosa no llegaba, se dice que probablemente no les quisieron rescatar, porque se habría sabido, obviamente, al rescatarles que el disparo, bueno, luego lo reflotaron, aquello, bueno, pero básicamente, si hubieran salido vivos, hubieran podido hablar. Claro, ahora pasa lo mismo, amigos. Me habéis metido unos mercenarios en mi territorio. Me los voy a cargar. Y muchos de ellos son oficiales vuestros. Ya sabéis que el índice de mortandad de los oficiales de la OTAN en sus respectivos territorios ha aumentado notabilísimamente. En los últimos 2 años, si tú trabajabas para la OTAN, tenías muchísimas probabilidades de morir de un infarto en la playa, esquiando, bueno, en 1000 sitios, que era la manera en la que se intentaba encubrir todos los muertos en Ucrania. Putin ha dicho, esta es la mía, voy a sacarle rédito.
Witkoff seguramente ya le ha prometido imágenes satelitales que acreditan que el avión de Azerbaiyán no lo ha derribado Rusia y que las podrá Putin mostrar al mundo, llegado el caso, las imágenes. Pero claro, no solamente habrá oficiales estadounidenses, igual también los de franceses o de cualquier otro país de la OTAN, con lo cual ya empieza la subasta. ¿Qué me dais? No dudéis de que está haciendo eso. Y la noticia que nos trae Miguel de algún modo nos lo sugiere. ¿Qué me dais? Si me das esto y a partir de ahora tus declaraciones son de esta manera, o si en un momento determinado me dices cómo va a llegar tu envío de armas de tal, mira, a los 3 que tú tienes ahí dentro, te los dejo yo. Ahora, como no me den los datos, van a pasar un pasillo malísimo. Sí, Miguel, así están, queridos, así están. Bueno, vamos con Hungría, vamos con Peter Sijarto, que ha recibido una llamadita de Washington, luego lo vamos a comentar. Hungría, la Unión Europea está completamente aislada en política mundial. Bruselas está ahora aislada, mientras los políticos liberales europeos pro guerra tratan continuamente de obstruir el éxito de las negociaciones de paz. El alto cargo adelantó, Peter Sijarto, que su país se opondrá a las iniciativas que pretenden proporcionar a Ucrania miles de millones de euros adicionales. Pero, fijaos la siguiente noticia. Hungría retiró su veto a la prórroga de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia luego de una conversación telefónica entre los responsables de exteriores húngaro y estadounidense, aseguraron fuentes de Político. Llamadita al orden, Alberto. Llamadita al orden y ojo, porque no sabemos si Político está bien o no está bien informado. Pero esto se va a saber muy fácil. Si no aparece ningún responsable diplomático húngaro a dar la razón por la que han cedido, efectivamente la noticia es cierta. Y siendo así, Político la airea para intentar sabotear el trabajo de Trump. Recordad que Político cobraba cantidades brutales de la USAID, esas cantidades que ya ha dejado de cobrar. Con lo cual, pequeña venganza de Diario Político, porque deja muy mal a un Donald Trump que en teoría, por una parte, está negociando y por otra, está obligando a Hungría a mantener las sanciones. Que eso no es una decisión de Donald Trump, vamos, pero de cajón. Eso viene del mundo neocon. Los neoconservadores han dicho a Donald Trump, pásanos con el diplomático húngaro. Y cuando se lo han pasado, ya sea Marco Rubio, ya sea Waltz, ya sea... Es Marco Rubio, Alberto. Es que precisamente, mira la noticia, te la voy a leer, porque dice, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó al ministro de Exteriores de Hungría, Peter Sijarto, instándole a no descarrilar el marco de sanciones del bloque. Esto lo afirmaron representantes comunitarios anónimos. Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. O sea, Marco Rubio torpedeando el trabajo de Donald Trump como pueda. Y ojo, después de hacer esto, llamadita a Político de Marco Rubio. Oye, que mira, he hablado con el de Exteriores húngaro, el diplomático, el que sea, y le he dicho esto, esto y esto, y van a levantar el veto. ¿Por qué? Porque le están haciendo la cama a Donald Trump. Se la están haciendo enterita. Y si Donald Trump no toma medidas, no va a haber paz. Y ojo, aquí falta, en Marco Rubio, falta que actúe de una manera que debería haber actuado ya. Y veremos si lo hace, que probablemente no, durante los próximos días. ¿Alguien le ha escuchado decir a Marco Rubio que Zelensky tiene que irse? ¿O que Zelensky es un obstáculo para la paz? No, ¿verdad? Una obviedad como esa no la está diciendo. Tenemos a Witkoff, al amigo de Donald Trump, yendo y viniendo. Pero quien tiene que decir eso es Marco Rubio, y no lo está diciendo. Luego, Marco Rubio en realidad está de acuerdo con el escenario. Quiere que esté Zelensky, porque Zelensky no va a permitir la paz. Marco Rubio es el mayor traidor que tiene ahora mismo Donald Trump.
Alguien podría decir, no, es Don Pimpón. O sea, Keith Kellogg. No, no es Don Pimpón. Es Marco Rubio, porque a Marco Rubio no le ves tan claro como a Don Pimpón. A Keith Kellogg le ves a la primera de cambio. Según entra por la puerta, dices, aquí viene este. Marco Rubio, con esa carita de niño bueno, de la escuela, y a Donald Trump tenemos, si no se la escuela. Cuidadito. Miguel, esto no pinta bien. No pinta No nada pinta bien. bien. No pinta bien.